Código Penal te traemos una historia donde nada es lo que parece. Leonardo y Emilia se sumergen en una relación que destapa secretos oscuros y mortales. ¿Hasta dónde llegarías por amor? Leonardo, capitán de un crucero de 38 años, era un hombre de honor y principios, conocido entre sus colegas por su inquebrantable sentido de la justicia y su fortaleza. Disfrutaba de la previsibilidad de su vida, de la disciplina y el orden que lo rodeaban. Su reputación siempre fue impecable. Sus colegas lo respetaban y la dirección depositaba en él grandes expectativas. Sin embargo, con el tiempo, Leonardo empezó a sentir un vacío inexplicable, difícil de describir. Algo personal y cálido faltaba en ese mundo perfecto. Esa aburrida estabilidad se vio interrumpida con la llegada de una nueva pianista al crucero, Emilia, de 28 años. Sus primeras interpretaciones llamaron la atención de Leonardo. Sentada al piano con postura impecable, sus dedos se deslizaban con gracia sobre las teclas, creando una música que parecía llenar todos los rincones vacíos de su alma. Pero no era solo su música. Emilia tenía algo intangible, misterioso, que hacía que Leonardo se detuviera y reflexionara. Cuando sus miradas se encontraron accidentalmente, Leonardo sintió cómo nacía en él un sentimiento extraño, incluso peligroso, al que resistió durante mucho tiempo, pero al final se rindió. Después de una de sus presentaciones, la invitó a dar un paseo por la cubierta. Bajo las estrellas, a solas con el mar, sus conversaciones fluían sin esfuerzo. Emilia no era como las demás. Su forma de hablar, sus gestos ligeros y miradas enigmáticas lo atraían como un imán. Estos encuentros se convirtieron en su pequeño mundo secreto en medio del bullicio del crucero. Leonardo encontró en ella algo que había ocultado a los demás, una sensación de paz y cercanía con la que había soñado durante mucho tiempo. En su presencia se sentía vivo, liberado de las cadenas de la soledad y la responsabilidad. Pero pronto Leonardo comenzó a notar algo en Emilia que no encajaba en su imagen de musa romántica. En su mirada se escondía un dolor, algo oscuro que él no lograba explicar. Cada vez que intentaba preguntar sobre su pasado, ella esquivaba la respuesta, hábilmente desviando la conversación. Su sonrisa a menudo parecía forzada y, a pesar de la cercanía, ella seguía siendo un enigma. Sin embargo, para Leonardo, embriagado por su atracción hacia ella, estas señales de advertencia no importaban. No pensaba en el peligro. En la cubierta, rodeado por el océano nocturno, su conexión se convirtió en un verdadero refugio para Leonardo. Emilia era como un oasis luminoso en su monótona vida, y él no se imaginaba que esa luz pudiera transformarse en un fuego que lo consumiría. Ni sospechaba que pronto se convertiría en parte de un juego cuyas reglas ya estaban establecidas por otros y que él mismo no podría cambiar. Ese encuentro fue el primer eslabón de una cadena que lo arrastraría hacia el fondo, cada vez más profundo, hasta su destrucción, hasta un punto de no retorno. La relación entre Leonardo y Emilia se desarrollaba rápidamente. Lo que comenzó como paseos inocentes y charlas en la cubierta pronto se transformó en algo mucho más profundo. Leonardo sentía que había algo oscuro en la vida de Emilia, y esa incertidumbre lo atraía aún más. Ella compartía poco sobre su pasado, apenas levantando el velo de sus dramas personales en contadas ocasiones. Pronto comprendió que su vida no era tan serena como su música. Un día, mientras el crucero se preparaba para un nuevo viaje desde Europa hacia el Caribe, Emilia entró en su camarote, visiblemente agitada. Llevaba en las manos una pequeña caja negra que colocó con cuidado sobre la mesa mientras miraba alrededor con nerviosismo. Leonardo se sintió incómodo, pero antes de que pudiera decir algo, Emilia le dirigió una mirada de súplica. «Necesito un favor, Leonardo». Su voz era suave pero decidida. Le explicó que en la caja había recuerdos para su hermano, quien la esperaría en uno de los puertos. En su rostro había una mezcla de angustia y ansiedad, y Leonardo no pudo negarse. Sus ojos parecían llenos de una desesperación que él asumió era simplemente el resultado de un pasado difícil, algo de lo que ella a veces hablaba. «Solo serán unos días. ¿Podrías guardarla para mí?», le pidió con tanta esperanza que decir no era imposible.
Leonardo, quien siempre había seguido las reglas al pie de la letra, sintió un conflicto interno. Todo en él decía que lo mejor era rechazar su petición, pero decidió que esa pequeña concesión no causaría ningún daño. Emilia era para él alguien especial, alguien por quien estaba dispuesto a correr un riesgo. Sin embargo, al guardar la caja en el armario, se dio cuenta de que su inquietud crecía. La caja era ligera, pero la idea de su contenido no lo dejaba en paz. Trató de sacudirse la paranoia, convenciéndose de que eran solo recuerdos, como ella había dicho, pero algo en su petición le causaba ansiedad. Su intuición le advertía que Emilia no era tan simple como parecía. Leonardo empezó a notar que con cada día que pasaba Emilia se volvía más distante. Estaba distraída, evitaba su mirada y siempre cambiaba de tema cada vez que él mencionaba la caja. Intentando no decepcionarla y mantener su cercanía, Leonardo ignoraba sus dudas y seguía sus peticiones, aunque sabía que estaba cruzando una línea, entrando en una zona donde las reglas de siempre perdían su sentido. Ahora sentía que él mismo se estaba colocando en una situación peligrosa. Pero a pesar de todo, continuaba apoyándola, diciéndose que su pasado, lleno de dificultades y tristezas, merecía su ayuda. Quería ser la persona que le diera un refugio. Y aunque su lógica le sugería retirarse, su corazón, cautivado por su enigmática atracción y misteriosa belleza, le aseguraba que ella solo era una víctima de las circunstancias. Con cada día que pasaba, Leonardo notaba más y más cambios extraños en el comportamiento de Emilia. Sus ojos, antes abiertos y sinceros, ahora lo miraban con recelo, y sus conversaciones, antes espontáneas, se volvían tensas. Emilia se retraía con frecuencia, se volvía más reservada y evitaba preguntas. Leonardo intentaba ser paciente, esperando que todo pasara, pero las dudas crecían, minando su tranquilidad. Una noche, mientras el crucero hacía escala en un pequeño puerto del Caribe, Leonardo vio a Emilia abandonar el barco sigilosamente. Sus pasos rápidos y decididos le parecieron sospechosos, y sin pensarlo mucho, decidió seguirla, tratando de mantenerse oculto y no delatar su presencia mientras se movía entre las sombras de las calles desiertas del puerto. Escondido detrás de un contenedor, Leonardo observó cómo un desconocido se acercaba a Emilia. Era un hombre alto, de expresión severa y mirada penetrante. El hombre le entregó un sobre que ella guardó apresuradamente, lanzando miradas nerviosas a su alrededor. En el rostro de Emilia se reflejaba una mezcla de miedo y determinación, lo que hizo que Leonardo se cuestionara quién era realmente aquella mujer que ocupaba sus pensamientos y su corazón. La observó regresar al barco como si nada hubiera ocurrido, pero él ya no podía quedarse en la ignorancia. A la mañana siguiente, mientras el crucero se preparaba para zarpar, Emilia se acercó nuevamente a Leonardo con una solicitud. Esta vez, le pidió que llevara otro pequeño paquete a través de la aduana, explicándole que se trataba de un último regalo para su familia. Su voz sonaba al borde de la histeria y había algo en ella que él no podía ignorar. Tratando de mantener la compostura, aceptó, pero en su interior sabía que ya no era una petición inocente y que probablemente estaba siendo arrastrado hacia algo mucho más serio. Leonardo se debatía consigo mismo. Se sentía desgarrado entre su deber y sus sentimientos hacia Emilia. Su corazón le decía que continuara apoyándola, que confiara en su inocencia, mientras que su mente le advertía del peligro. Sus colegas empezaron a notar que estaba sombrío y distante, y aquella confianza inquebrantable que siempre lo caracterizó comenzaba a tambalearse. Después de otro viaje, finalmente reunió el valor para hablar con Emilia, pero su respuesta, como siempre, fue evasiva. Su mirada esquivaba la suya, como si no quisiera ver el temor en sus ojos. Leonardo comprendió que había algo en su vida que ella no quería revelarle, algo oscuro que yacía más allá de sus sonrisas pasajeras y explicaciones superficiales. A pesar de los crecientes indicios de peligro y de todas las señales que apuntaban a una situación arriesgada, él no podía romper con ella. Como hipnotizado por su misterio y su belleza sombría, se dejaba llevar cada vez más por su influencia, aun sabiendo que esa confianza ciega podía conducirlo a un desenlace trágico.
Cuando el crucero volvió a adentrarse en el mar abierto, Leonardo comprendió que ya no podía seguir ignorando la creciente inquietud que sentía. Estaba desgarrado por sus dudas, pero al mismo tiempo sabía que la sinceridad era su única oportunidad de entender qué estaba ocurriendo realmente. Finalmente, tomando coraje, exigió a Emilia que le diera explicaciones. Su expresión cambió en el acto. Aquella suavidad que solía mostrar se desvaneció, reemplazada por una sombra de determinación y hasta de resistencia. Emilia, temblando ligeramente, empezó a hablar. Confesó que estaba involucrada con una red criminal peligrosa que la había estado chantajeando y obligándola a participar en actividades ilícitas. Sus explicaciones eran confusas, pero lo suficientemente convincentes como para dejar entrever la verdad. Le contó que en su juventud había cometido un error, confiando en las personas equivocadas, y que ahora su vida estaba bajo amenaza constante. Cada paso que daba era vigilado, y no tenía manera de escapar de su control. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y resignación, y Leonardo comprendió que la situación era mucho más grave de lo que jamás hubiera imaginado. Emilia le suplicó ayuda, asegurándole que solo él podía salvarla, y que si intentaba liberarse por sí misma, la matarían. Lo miraba con una desesperación tan profunda que Leonardo no pudo resistirse. Sabía que estaba arriesgándolo todo, pero no podía abandonarla. Al final, sus sentimientos por ella resultaron ser más fuertes que la lógica o el instinto de supervivencia. Sin embargo, la confianza que antes sentía hacia ella ya no era tan sólida. Con cada palabra de Emilia, su razón le advertía que aquella historia podría ser parte de una complicada manipulación, pero prefirió no pensar en ello. Solo le quedaba la esperanza de que ella estuviera diciendo la verdad y de que realmente él pudiera ayudarla. Los días siguientes transcurrieron en tensión. Leonardo se vio obligado a disimular sus sospechas y mantener el control de la situación. Se esforzaba por comportarse de manera habitual, aunque en su interior lo invadía el miedo y la inseguridad. Sus compañeros de trabajo notaban su tensión, pero Leonardo no podía hablar con nadie sobre lo que estaba sucediendo. Ahora, al saber que estaba relacionado con una red criminal a través de Emilia, cualquier palabra imprudente podría desatar una catástrofe. Cada noche era una prueba para él. Permanecía en su camarote, analizando cada palabra de ella y dudando de cada una de sus promesas. Las preguntas sin respuestas se acumulaban y sus decisiones se volvían cada vez más confusas. Como hombre de honor, Leonardo estaba acostumbrado a defender la verdad, pero sus sentimientos por Emilia lo habían puesto frente a una elección cruel. El crucero continuaba su viaje, y Leonardo seguía las instrucciones de ella, esperando que ese fuera el último encargo. Se repetía a sí mismo que su historia era solo una tragedia, que estaba siendo manipulada y obligada a actuar en contra de su voluntad. Pero cada día que pasaba, su miedo crecía, como si presintiera una desgracia inminente de la que ya no podría escapar. La tensión entre Leonardo y Emilia crecía, y él sentía que estaba al borde del abismo. Notó que Emilia comenzó a evitarlo cada vez más. Sus respuestas eran cortas y sus miradas tenían ahora una frialdad que antes no existía. Por las noches, ella desaparecía durante largos ratos en la cubierta o se retiraba a rincones apartados del barco, donde casi nadie la veía. Leonardo sabía que algo había cambiado, pero no lograba comprender en qué dirección. Una noche, mientras el crucero se acercaba a otro puerto, Leonardo no pudo soportarlo más y decidió seguirla de nuevo. Esta vez no pensaba detenerse hasta descubrir la verdad. La vio cerca de una salida oscura de la cubierta, esperando a alguien mientras miraba alrededor con evidente nerviosismo. Pasados unos minutos, un hombre que Leonardo no había visto antes, uno de los empleados del puerto, se le acercó. Él le entregó un pequeño paquete negro que Emilia escondió rápidamente bajo su chaqueta. Esperó a que el hombre se marchara y luego, decidido, se acercó a ella. En sus ojos había mil preguntas, pero mantuvo una calma exterior, esperando que Emilia, por fin, le dijera la verdad. Ella lo miró de reojo. Su rostro mostró por un instante una expresión de irritación antes de adoptar de nuevo un gesto de desesperación. Emilia le confesó que ya no tenía a quién recurrir.
Admitió que la red criminal la usaba como mensajera y que este sería su último encargo. Le pidió perdón, asegurándole que nunca quiso arrastrarlo a estos peligrosos asuntos y que todo era una medida desesperada para liberarse de las deudas que le habían impuesto personas de las que no había podido librarse en muchos años. Leonardo sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que su apego por ella había sido utilizado como un instrumento en su plan. La miró, sintiendo en su pecho una mezcla de decepción y rabia. Emilia parecía alguien completamente diferente. Su mirada era fría, sin rastro de la dulzura que antes le había cautivado, y él no sabía si había sido sincera alguna vez. Pero, a pesar de sus sospechas, no podía decidirse a romper definitivamente con ella. No lo haré de nuevo, le dijo con firmeza. Sabía que, si cedía una vez más, quedaría atrapado para siempre en ese lodazal. Pero en respuesta, Emilia solo le dedicó una triste sonrisa y apartó la vista. Sus palabras de despedida sonaron huecas, como si entre ambos ya existiera un abismo insalvable. Leonardo se alejó de ella, dejándola en aquella esquina oscura de la cubierta, pero sintiendo que al hacerlo también se ponía él mismo en peligro. Quería creer que ahí terminaba todo, pero sus presentimientos le decían lo contrario. Esa noche no le trajo alivio. En vez de eso, sintió como una red invisible se apretaba a su alrededor y supo que ya no habría escapatoria. Unos días después, Leonardo encontró una nota deslizada bajo la puerta de su camarote. Solo había unas pocas palabras. No pienses que podrás escapar. Te estamos vigilando. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que el eco parecía resonar en toda la cabina. Miró a su alrededor, esperando ver a quién hubiera dejado aquella amenaza, pero el pasillo estaba vacío. Todo lo que Leonardo había sentido hasta ese momento, miedo, sospechas, ansiedad, se transformó en una conciencia clara del peligro real que lo rodeaba. Aquella nota confirmaba que estaba atrapado en una trampa mortal, donde cada paso suyo era monitoreado y cualquier movimiento en falso podía desencadenar un desastre. Entendió que lo habían arrastrado a un juego complejo y peligroso y que, ahora que conocía la magnitud de la amenaza, no tenía otra opción que actuar. En la siguiente parada, contradiciendo sus principios y arriesgando su seguridad, Leonardo tomó una decisión desesperada. Contactó a la Guardia Portuaria y denunció que lo estaban obligando a participar en actividades ilegales a bordo del crucero. Esperaba que si confesaba la situación, las autoridades podrían protegerlo, e incluso proteger a Emilia. Al contar su historia, evitó mencionar su nombre, tratando de salvarla de cualquier implicación. Sin embargo, su plan tuvo un giro inesperado. Una vez que el crucero se adentró de nuevo en el mar, Leonardo comenzó a sentir miradas extrañas sobre él. Observó a varios hombres de la tripulación, a quienes antes no había notado, observándolo con atención. Sentía que cada detalle de su vida a bordo estaba bajo vigilancia. Tarde en la noche, mientras estaba en su camarote, la puerta se abrió de golpe. Entró un hombre, uno de los que había visto con Emilia en el puerto. Su rostro era frío y su mirada sombría. En la mano sostenía un arma. ¿Pensaste que no nos enteraríamos? Sabes demasiado y no puedes simplemente irte, le dijo el hombre en un tono bajo y amenazante. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin apartar la mirada, el hombre le ordenó que continuara cumpliendo con las órdenes de Emilia y de la red. Te necesitamos, capitán. Y si decides desobedecer, este será tu último viaje. Aquellas palabras sonaron como una sentencia final. El hombre se fue, dejando a Leonardo sumido en un estado de shock. Todo lo que había considerado una posible salida ahora parecía inútil. Sabía que denunciar la situación a la guardia portuaria había sido un error. Que nadie podría protegerlo en alta mar. La amenaza era real, y ahora estaba completamente a merced de aquellos que controlaban cada uno de sus pasos. Leonardo pasó el resto de la noche sin dormir, buscando desesperadamente una salida. Pero por más que pensara, entendía que estaba completamente atrapado. Cada acción, cada palabra suya, ahora estaba bajo el control de quienes tenían su vida en sus manos.
Esa noche, Leonardo llamó a Emilia para hablar. Escogió el cuarto de máquinas, un lugar oscuro y apartado, donde nadie podría escucharlos. Estaba decidido a comprender hasta dónde llegaría por ella y a descubrir la verdad. Cuando Emilia llegó, en su rostro no quedaba rastro de la ternura ni del miedo que antes le mostraba. Su expresión era fría y en sus ojos había una dureza que hasta entonces había ocultado bajo una máscara de fragilidad y sufrimiento. Leonardo fue directo, exigiéndole respuestas. Quería saber qué planeaba realmente, cuál era su próximo paso. Pero Emilia, casi sin pestañear, le reveló una verdad que le hirió como una puñalada. Ya tomé una decisión, Leonardo. Para salvarme, necesitaba hacer un sacrificio. Y tú eres el sacrificio perfecto. Sus palabras lo dejaron en shock, y todo su mundo se tambaleó. Leonardo comprendió que había sido una pieza central en el plan de Emilia. Una simple ficha que ella usó para cortar sus vínculos con la red criminal que amenazaba su vida. Descubrió que su única salida era negociar con la organización, incriminándolo a él como el responsable de las operaciones de contrabando, el hombre a través del cual realizaban sus negocios. No había terminado de asimilar lo que oía cuando varios hombres armados irrumpieron en el cuarto de máquinas. Sus rostros eran serios, sus movimientos precisos, como si estuvieran acostumbrados a ejecutar este tipo de órdenes sin dudar. Leonardo comprendió que resistirse era inútil. Todo estaba ya decidido. Los miró directamente con una mezcla de dolor, rabia y resignación ante lo que intuía sería su destino final. Dirigió una última mirada a Emilia, quien parecía completamente impasible. Ya no había rastro de la mujer misteriosa que lo había cautivado. Ahora era una extraña, fría y despiadada. Al comprender que había sido traicionado, que su amor y su confianza solo habían sido herramientas en su juego, Leonardo sintió cómo el peso de la traición lo invadía, desplazando incluso el miedo a la muerte. Los disparos rompieron el silencio del cuarto de máquinas y todo se sumió en la oscuridad. La vida de Leonardo terminó allí, entre los ecos del crucero, el mismo barco que había sido su hogar durante tantos años y que ahora se convertía en su última morada. Emilia abandonó el crucero en la siguiente escala, desapareciendo en un puerto caribeño con la esperanza de comenzar una nueva vida. Sin embargo, su elección de sacrificar al único hombre que la había amado incondicionalmente dejó una huella en su alma. Meses después, la policía dio con su paradero y la arrestó bajo sospecha de actividades criminales. Ahora, su belleza ya no captaba miradas, sus ojos se habían apagado, y su vida se había convertido en una secuencia interminable de miedo y soledad. Había traicionado al único que la había amado sin reservas, y ahora, enfrentada a la soledad, debía convivir cada día con el peso de esa traición. Gracias por ver Código Penal. Si te gustan las historias impactantes como esta, no olvides suscribirte. Cada día te traemos nuevos relatos llenos de intriga y emoción.